Hermanos, gracia y paz. Agradecemos al Señor que estamos juntos nuevamente. En estos momentos estamos considerando un comentario de la epístola de los Gálatas. Hoy sería nuestra reunión número 12. Cada vez vamos avanzando más en la disertación que tuvo Pablo en la presentación de la defensa de la fe contra los judaizantes. Recuerda que la epístola a los Gálatas es una epístola circular que iba a muchas iglesias, Antioquía de Pisidia, Derbe. En la primera y en la segunda reunión nosotros establecimos que a la iglesia que se les escriben, Galacia es Galacia del Sur, donde eran iglesias a las cuales Pablo les había predicado con Bernabé, porque a Bernabé Pablo lo cita en esa carta y lo recuerda como alguien que trabajó con él en ese sector que era Asia, ¿sí? Entonces nosotros mostramos de que esa epístola llegaba a todas las iglesias, una epístola circular, donde Pablo empezaba a tratar problemas que habían introducido los judaizantes, basándonos en Hechos 15, donde hubo un problema con los apóstoles en Jerusalén, con los apóstoles en Antioquía. Subió Pablo y Bernabé con los hermanos y los apóstoles a tratar el problema. ¿Y era cuál? Que unos que estaban en medio de los hermanos, de los apóstoles en Jerusalén, habían dicho que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés no podían ser salvos. Eso mismo habían introducido a las iglesias gentiles que no guardaban la ley que Pablo había fundado, porque los gálatas no eran judíos, los gálatas eran gentiles, ¿sí? Entonces se subió a Jerusalén a tratar el problema y después entonces Pablo escribe estas cartas tratando el mismo problema, no solamente en Antioquía, sino que el problema siguió expandiéndose. ¿A dónde? A las iglesias que Pablo había fundado con Bernabé, que son las iglesias en Galacia. Por eso ahí el Espíritu Santo es muy cuidadoso en decir iglesias en plural, porque hacen parte del distrito que era Galacia, ¿sí? En la reunión anterior nosotros consideramos desde el versículo 10 hasta el versículo 14, donde mostramos que Pablo ya en el capítulo 3 empezó a introducir la obra del Espíritu Santo. No la había introducido hasta ese momento. Luego apela a la experiencia de los Gálatas para que ellos miraran en su interior cómo habían recibido el Espíritu Santo. Luego ahora sí se va a introducir propiamente con la ley, que era uno de los problemas que se había introducido en las iglesias en Galacia. O sea, no que la ley sea un problema, sino que los judaizantes estaban tratando de decir a los hermanos que la justicia era por guardar las obras de la ley, que la salvación era por guardar las obras de la ley. Entonces Pablo aquí ya empieza propiamente a hablar de la ley. En la reunión anterior miramos entonces que la introducción que hace Pablo es: ustedes tratan de ser justificados y vivir por las obras de la ley, pero recuerde que Deuteronomio dice que maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, ¿sí? Entonces Pablo utiliza casi el mismo argumento que están presentando la ley, pero en contra de ellos, diciéndole, bueno, ustedes creen que son justificados por la ley porque la guardan. Mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice Moisés. Si no permanecen en todas las cosas y se ofenden un punto, se hacen transgresor de toda la ley, ¿sí? Y entonces había una maldición por no guardar la ley, ¿sí? Que Pablo vuelve y la cita: maldito el que no permaneciere. Pero entonces al mismo tiempo nos presenta la solución a la maldición del hombre que no guardaba la ley. ¿Cuál? Fue el Señor Jesucristo colgado en un madero en la cruz, y sobre él fue la maldición de nosotros, y sobre él fue el pecado de nosotros, para que nosotros entonces pudiéramos estar libres de culpa ante el Señor. Entonces, esa es la introducción que hace Pablo de la ley en los versículos que leímos anteriormente. Y termina entonces diciendo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que por medio de esa redención la bendición, que era la promesa hecha a Abraham, llegara a nosotros, que éramos por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vamos hoy a mirar esta perícopa del versículo 15 al versículo 18. Vamos a leerla primero y luego miramos unas consideraciones textuales y unas consideraciones exegéticas. Verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. 16. Ahora bien,
a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, y la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, esta es la perícopa que vamos a considerar el día de hoy. Vamos, como siempre, a mirar lo que dicen las Escrituras en el interlineal de Francisco La Cueva para ir haciendo algunas comparaciones y haciendo unas consideraciones. Entonces empieza el apóstol Pablo diciendo acá inicia un nuevo párrafo sobre la inviolabilidad del pacto de la promesa. Y entonces escribe, hermanos. Aquí el apóstol Pablo ya cambia su tono del cual utilizó en el capítulo 1, versículo 6. Primero estaba asombrado y maravillado. Luego en el capítulo 3 le dice a los Gálatas que son insensatos y más adelante le dicen que son necios, ¿sí? Ahora cambia un poco el tono y le dice hermanos, para continuar con la explicación que estaba dando en los versos anteriores. Dice, entonces, recuerde que en estos versículos anteriores Pablo apeló a la Escritura. Por ejemplo, en el Gálatas 3:10 apeló a Deuteronomio, en Gálatas 3:11 apeló a Habacuc, en Gálatas 2:12 apeló nuevamente a Deuteronomio 21 y en el 14 nuevamente apeló a Génesis. Entonces, el apóstol ya pasa de apelar a la Escritura en el versículo 14, Gálatas 3:15, a apelar a la experiencia de la vida humana y va a traer como ejemplo un pacto que se hace entre dos hombres. Entonces leámoslo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces mire cómo Pablo cambia ya de traer la Escritura a un ejemplo de la vida, ¿sí? A un ejemplo de la vida humana, como es la firmeza de un testamento o de un pacto, ¿sí? Entonces aquí vemos nosotros cómo el apóstol Pablo va a utilizar este término diateken, pacto, que es el equivalente a la palabra berit, que es pacto en el Antiguo Testamento, y naturalmente el apóstol Pablo lo que va a hacer acá en estos momentos es que va a traer el pacto que Dios hizo con Abraham en el Antiguo Testamento. Recuerde que en el versículo 6 ya Pablo nos introduce propiamente a Abraham. ¿Por qué? Porque los judaizantes estaban diciendo que ellos eran descendientes de Abraham. Pero ya leímos cómo Pablo le dijo, si ustedes para ser descendientes de Abraham deben serlo por la fe. Deben tener la misma fe de Abraham y las mismas obras de Abraham. Entonces aquí vamos a leer entonces la promesa confirmada por un pacto. Recuerde que aquí ya empezó entonces el apóstol Pablo a decirle a ellos que hay un pacto que una vez que entre dos personas se ratifica, nadie le añade, nadie le quita. Algunos comentaristas han dicho de que este pacto, Pablo está utilizando la cultura griega para hablar del pacto o la cultura romana para hablar del pacto. Pero personalmente creo que Pablo está trayendo el pacto de Abraham que Dios hizo con Abraham. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 15, versículo 5. Vamos a utilizar mucho ese capítulo porque creemos que Pablo se está refiriendo firmemente al pacto que Dios hizo con Abraham. En las Escrituras hay muchos pactos de Dios con los hombres. Está el pacto con Adán, pacto con Noé, pacto con David, ¿sí? Existen muchos pactos en las Escrituras. Vamos a mirar vamos a leer solamente el versículo 5, 6
y leemos desde el 18 en adelante, porque los otros versículos los leeremos ahorita. Génesis 15, versículo 5. Entonces, Abraham le había dicho a Dios de que él estaba sin descendencia, que uno de su casa iba a ser su heredero. Dios le dice, no, va a ser uno de tus lomos, de tu simiente, de tu interior. Y llegamos al 5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. 6. Y creyó a Yahvé y le fue contado, ¿cómo? Por justicia. Más adelante entonces en los versículos del 7 al versículo 18 se muestran los implementos necesarios para un pacto, que ahorita lo vamos a leer. Entonces llegamos al 18. Y en aquel día, el día que Abraham le creyó a Dios y fue declarado justo por medio de la fe, ese día Yahvé hizo un pacto con Abraham. Aquí la palabra hebrea para pacto es berí, y en la Septuaginta dice diateken. En la Gálatas dice diateken, pero es la misma palabra. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, que son los gigantes, que después vamos a verlo, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces aquí estamos viendo que en la promesa van incluidas dos cosas. Una, que se iba a multiplicar la descendencia de Abraham, y dos, que iba a heredar la tierra. Esos son los dos aspectos de la promesa a Abraham. Entonces, aquí vemos cómo le habla acerca de la tierra y acerca de la descendencia. Porque lo que dice en el versículo 5 habla acerca de la descendencia, y en el versículo 18 habla acerca de que le va a dar la tierra, que también lo dice en el versículo 13, en el versículo 2 de Génesis 17, ahí mismo. Y pondré mi pacto entre ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces la promesa era la descendencia que iba a ser multiplicada y la tierra como heredad. Esa era la promesa entonces que se le iba a dar a Abraham. Entonces creemos que Pablo acá en Gálatas está haciendo referencia, hermanos, según normas de hombre les hablo, aunque sea un pacto de hombres habiendo sido ratificado, ¿sí? Nadie le puede añadir, nadie no anula o nadie le añade. Aquí quiero llamar la atención, volvamos a Gálatas 3:16. Acá quiero llamar la atención a esta palabra en el versículo 16. Entonces aquí estamos entendiendo entonces, ¿listo? Primero Pablo coloca eso como base. Miren el pacto entre hombres. El pacto entre hombres, cuando se cierra, no se le puede añadir y no se le puede quitar. De la misma manera, el pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto en el cual no se le añade y no se le quita, o no se puede anular el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Por qué? Porque en ese pacto no intervinieron las obras de Abraham para que Dios lo declarara justo y le hiciera la promesa. ¿Por qué? Porque fue un pacto que Dios concertó con Abraham por medio de la fe de Abraham, no porque Abraham hubiese hecho alguna obra. Entonces, esta palabra griega donde dice añade es la palabra griega epidiatasetai. Esta palabra es una palabra compuesta. Epi es sobre, una preposición que es sobre, la palabra dia, que es a través, y la palabra tazo, que significa disponer. Traduciendo entonces, añadir algo a lo que ya está estipulado. Esta palabra griega no aparece en ninguna literatura clásica griega, solamente se encuentra en las palabras de las Escrituras. Entonces es muy clara esta palabra para mostrar que al pacto entre Dios y Abraham no se le puede añadir,
pero tampoco nadie lo puede anular. ¿Por qué no lo puede anular? Porque lo ratificó Dios, porque lo estableció Dios. Y vamos a ver ahorita más adelante que esa ratificación del pacto fue ¿con qué? Juramento. ¿Se me entiende? Por eso ese pacto es inviolable, porque el mismo Dios lo estableció. Pero vamos entonces a Gálatas 3, versículo 16. Vamos a leer el 15 entonces. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hermanos, si el pacto entre hombres es inmodificable, inviolable, si no se le puede añadir ni quitar, ¿cuánto más un pacto con Dios? Eso le está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Cuánto más el pacto con Dios va a ser modificado, se le va a añadir o se le va a quitar? Amén. Amén. Volvamos entonces al versículos 16. Ahora bien, va a explicar. Abraham, te va a mirar qué fue lo que sucedió en ese pacto. En ese pacto a Abraham se le hicieron unas promesas. O sea, esas son las razones que Pablo le está presentando a los Gálatas en relación con la justificación por la fe, no por las obras. Le está mostrando el apóstol Pablo a los Gálatas el valor de la justificación por la fe antes de las obras. Y por eso está trayendo el ejemplo de Gálatas 15 y el pacto que Dios hace con Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Sí? O sea, la promesa que Dios le hizo a Abraham no era solamente para Abraham. ¿Para quién era? A su descendencia. Esto tiene una aplicación corporativa y una aplicación individual. La aplicación corporativa es toda la descendencia. Todos los que son descendientes de Abraham tienen las promesas que Dios le hizo a Abraham. Entonces, ¿las promesas cuáles eran? Ya lo dijimos, ¿cierto? La tierra, heredar la tierra, y que la descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena de la tierra, ¿cierto? Esas eran las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Y no solamente a Abraham, también a nosotros, que somos descendencia de Abraham por medio de la fe. Porque en nosotros ha operado la misma fe que operó en Abraham. Y nosotros fuimos justificados de la misma manera que fue justificado ¿quién? Abraham, ¿cierto? Entonces, a Abraham fueron dichas, dice el texto interlineal griego, ¿sí? Hechas a Abraham cuando Dios se las dijo, ¿sí? A Abraham fueron dichas las promesas y a la simiente de él. Nosotros vemos que en el libro de Gálatas el apóstol Pablo no habla de las promesas como es la tierra, solamente se centra en la promesa que es la descendencia, ¿sí? Las promesas era que la descendencia iba a ser multitudinaria y iba a heredar la tierra. Pero en el libro de los Romanos, capítulo 4, versículo 13, ahí Pablo sí habla de la tierra y habla de que hay un heredero que más adelante en el libro de los Hebreos nos dice que el heredero es Cristo. O sea que las promesas fueron hechas a Cristo. Eso lo sabemos por el Salmo. El Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia ¿qué? Las naciones. ¿Sí me entiende? Entonces su cumplimiento inicial es en Cristo, pero también se le hace la promesa a toda la descendencia de Abraham. O sea, todos los que somos hijos de Abraham por medio de la fe. Ya aclaramos qué significa ser hijos de Abraham por medio de la fe. No que Abraham nos engendró por la fe, sino que participamos de la misma fe que tuvo Abraham. A eso se está refiriendo el texto, ¿cierto? Entonces, a Abraham fueron dichas las promesas y a la descendencia de él. Ahora, Abraham, ustedes saben que Dios le prometió la tierra. La tierra, lo acabamos de leer en Génesis 15. La tierra en la que estaba, el Dios se la prometió. Pero resulta que Abraham nunca tuvo ningún pedazo de tierra. Bueno, sí, solamente compró una parte, la parte de Efrón, donde enterró a Sara y donde se enterraron los descendientes de él. Pero Abraham caminó en esa tierra de Israel, en su momento Canaán, caminó por toda esa tierra como extranjero.
Dios se la prometió, pero él caminó como extranjero. Y ustedes recuerdan que él hacía tiendas siempre. Al Abraham caminar en tienda estaba diciendo que él estaba esperando una tierra, pero no era esa. Abraham, aunque sabe que la tierra era para él, él estaba viendo el cumplimiento de la promesa, pero de una manera espiritual. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Vamos a leer Hebreos, capítulo 19. Hebreos 11, disculpe hermanos, Hebreos 11, versículo 9. Vamos a leer entonces Hebreos 11, vamos a leerlo el versículo 5. Abraham comprendía esa promesa en un aspecto espiritual. ¿Por qué lo sabemos? Vamos a leer este texto. Hebreos 11, versículo 9. Hebreos 11, versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Porque recuerde que Dios le dijo, a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque, o sea, nos va a explicar esta conjunción por qué Abraham caminó en tiendas en la tierra que le había sido prometida. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. ¿Sí ves? Dios le hizo esa promesa. Y la promesa estaba incluida la multiplicación de la descendencia y la herencia, la tierra por herencia. Pero Abraham vio mucho más allá y empezó a caminar en tiendas. Nunca se estableció en un lugar, sino que caminaba en tiendas. Y el hecho de caminar en tiendas, el escritor al hebreo nos dice, ¿sabe por qué caminaba en tiendas? Porque esperaba una ciudad, una tierra, cuyo arquitecto y fundador es ¿quién? Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, claro que sabemos nosotros que él estaba viendo la Jerusalén celestial y dice que la saludaba. Esa es la ciudad, la nueva Jerusalén, que fue el arquitecto de esa ciudad es Dios, no es ninguno de los hombres, ¿cierto? Entonces Abraham estaba viendo mucho más allá de las promesas que Dios le hizo. Y esa promesa se la hizo a todos sus descendientes y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al 3:16. Ahora leamos la parte B, leímos la A. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ya sabemos cuáles son las promesas. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Veámoslo acá del interlineal. No dice y a las simientes como respecto de muchos, sino como respecto de uno, y a la simiente de ti que es Cristo. Aquí quiero llamar la atención a algo. La palabra griega para simiente acá, esperma, aquí es simiente, espermati. Pablo fue el que escribió la carta, esta epístola. Él sabía que la palabra espermati, descendientes, es un sustantivo colectivo. Así aparece en la gramática griega, como un sustantivo colectivo, ¿sí? Y se está basando en la misma palabra hebrea para simiente o semilla, que es sera. Es la palabra hebrea para descendencia. También la palabra hebrea está en sustantivo colectivo. Pero aquí Pablo empieza a hablarnos de singular y de plural, ¿sí? Él nos hubiera dicho que la simiente pues es un sustantivo colectivo donde están incluidas todas las descendencias, todos los descendientes de Abraham, ¿sí? Pero Pablo lo que está haciendo es que aunque son muchos los descendientes de Abraham, porque por ejemplo el 3:29 dice de Gálatas, y vosotros sois de Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham y herederos según la promesa. Ahí linaje nuevamente es esperma, sustantivo colectivo, entonces está incluyendo a todos. Pero aquí es Pablo es muy enfático
en reducir la simiente. Y nos quiere decir con esto, el apóstol Pablo, es que la bendición hecha a Abraham iba a tener un pleno cumplimiento solo en la descendencia de Abraham, que es Jesucristo. Por eso dice el texto. No dice y a las simientes como respecto a muchos, sino como respecto de uno, y a la simiente de ti, que es ¿quién? Cristo. O sea que Cristo es la simiente en la cual iba a ser posible las realidades del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál? En tu simiente, porque recuerde que dice el texto, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Pero más adelante el texto en Génesis nos dice, es en ti, ¿es en quién? En tu simiente. Entonces Pablo nos está diciendo lo mismo que dice la Escritura del Antiguo Testamento, que en Jesucristo iba a ser realidad las promesas que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? Ya lo leímos en el verso 14. ¿Cuál era la promesa? El recibimiento del Espíritu Santo y la justificación por la fe. Esas promesas iban a ser realidades cuando Cristo viniese. Cuando Cristo viniese, muriese por nuestros pecados, resucitase y ascendiese, iba a enviar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo iba a venir a todo el que creyese por medio de la fe. Entonces el que creyese por medio de la fe iba a ser ¿qué? Declarado justo, pero al mismo tiempo iba a recibir el Espíritu Santo, que era el Espíritu de la promesa, el Espíritu prometido, y ahí se le iba a dar un cumplimiento a la promesa hecha a Abraham, ¿sí? La parte de la tierra que habla Romanos tendrá un pleno cumplimiento, ¿cuándo? En el milenio, cuando dice, pídeme y te daré por heredad las naciones, o sea, la tierra. Eso es lo que dice Hebreos 1, que el Hijo es el heredero ¿de qué? De todo, ¿sí? Entonces acá el apóstol Pablo nos cierra la brecha y nos dice que esa bendición solo es posible a través de la única descendencia de Abraham, en quien se iban a realizar las promesas como un pleno cumplimiento, a plenitud. ¿Quién? Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo lo que está trayendo es que está trayendo a los Gálatas a la persona del Hijo de Dios, para que vuelvan a recordar cómo fueron declarados justos por la simiente de Abraham. No había otra manera más que en la simiente de Abraham. Entonces aquí Pablo está atacando en la predicación de los judaizantes. No, es por las obras de la ley que iban a ser declarados justos. Y aquí Pablo le dice, no, el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham de la justicia por la fe era en Jesucristo. No era en la ley sin Jesucristo. ¿Amén? Amén, hermanos. Leímos entonces el versículo 16. Ahora, quiero llamar la atención a otro aspecto. En Jesucristo se cumplen muchas de las promesas hechas a los patriarcas en el Antiguo Testamento. Se cumple la promesa hecha a Adán. Se cumple el juicio que Dios le dijo a la serpiente, y también se cumple la promesa hecha a Abraham, ¿sí? Porque el Señor nos dijo que iba a venir una simiente de la mujer, ¿sí? No sabemos nosotros de qué país era, no sabemos nosotros de qué nacionalidad era, no sabemos nosotros de qué tribu era, pero con Abraham ya empieza a reducirse el campo de acción, ¿sí? Ahora, vamos a mirar cómo en Cristo empieza a cumplirse la promesa primigenia que Dios le hizo a Abraham y el juicio que Dios le dio a la serpiente. Génesis 3:15. Génesis 3, versículo 15. Mire lo que dice. Está hablándole a la serpiente. Amén, lo tenemos, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. ¿La simiente de quién? De la serpiente. Y entre tu simiente, entre la simiente de la mujer y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nuevamente, la construcción es muy parecida a la de Gálatas 3 que estamos viendo en el versículo 16. La simiente de la mujer, aunque está hablando de la descendencia colectiva, apunta primeramente a una persona, porque era una persona la que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, a la simiente de la serpiente.
Lo mismo sucede allá con Gálatas 3. Es una persona en la cual se van a hacer realidades las promesas hechas a Abraham. Entonces mire que con la venida de Cristo se cumple la promesa de Dios hecha a Adán, el juicio que Dios iba a hacer a la serpiente, pero también la promesa hecha a ¿quién? A Abraham. Y muchas profecías más, ¿sí? Entonces vemos cómo Él es la simiente de la mujer y Él es la simiente de Abraham, ¿sí? Para que en Él pueda hacerse realidad todo esto, hermanos. Amén. Vamos a Génesis 3:17. Versículo 17 ahorita. Volvamos entonces al 17. Ya leímos el 16. La simiente es nuestro Señor Jesucristo. 17. Esto digo pues, o sea, esto es lo que quiero decir. Esto es lo que les quiero explicar. Empieza Pablo diciendo, 17. Esto digo pues, el pacto previamente ratificado por Dios. ¿Cuál fue el pacto? Ratificado por Dios. El pacto que hizo con Abraham. Pero algunos me dirán, hermano, pero ahí dice el pacto ratificado por Dios para con Cristo. ¿Sí? Para con Cristo. Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga. Los manuscritos griegos más antiguos, la palabra donde dice para con Cristo no lo trae. Entonces la lectura sería el pacto previamente ratificado por Dios. ¿Cuál fue el pacto ratificado por Dios? El pacto hecho con Abraham. Amén. Ese fue el pacto ratificado por Dios. Ahora, vamos a leerlo de la Biblia textual, de la interlineal. Y esto digo, el pacto, el berí, el diatequén, previamente ratificado por Dios. ¿Sí ves? No está la palabra para con Cristo. Aquí voy a entrar a utilizar un comentario textual al Nuevo Testamento griego, que esto nos habla de la crítica textual de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Miren qué es lo que dicen acerca de esta palabra para con Cristo, que parece ser que es una añadidura del copista. Bruce Meyer nos dice acá, en el verso 17, el Textus Receptus sigue los manuscritos unciales tardíos y casi todos los minúsculos. Dice cuáles son los minúsculos. Y añade la frase eis Christon, que significa para con Cristo, la que estamos leyendo en Reina y Valera. Inmediatamente después de Teú, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo, así traduce Reina y Valera. Por lo visto, esta glosa interpretativa se añadió para introducir en el argumento una referencia a Cristo, mencionado ya en el versículo anterior. El texto más breve está sólidamente respaldado por Sinaítico, está respaldado por Vaticano y por muchos manuscritos más. Entonces, la lectura más correcta es el pacto previamente ratificado por Dios. Ahí debe terminar el texto. Porque el pacto no fue ratificado por Dios para con Cristo, fue ratificado por Dios para con Abraham. ¿Por qué lo sabemos? Porque el verso siguiente nos dice, la ley que vino 430 años después. ¿Después de qué? De hacer el pacto con Abraham. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces aquí, esta palabra griega, donde dice previamente ratificado, es una palabra que señala que fue ratificado al tiempo que fue dado. En el mismo momento que fue dado el pacto, fue ratificado muchos años antes que la ley. Entonces mire el argumento que tiene Pablo. Empieza a decir a los Gálatas por el Espíritu. Miren que la promesa fue hecha 430 años antes que se diera la ley. Dios ratificó el pacto con Abraham muchísimos años antes que se diera la ley. La declaratoria de justicia por la fe se dio 430 años antes que se diera la ley. Eso es lo que está diciendo
inicialmente aquí Moisés. Lo que comienza siendo una promesa queda convertido en un pacto al ser ratificado por Dios mismo. Vamos a leer esto en Hebreos capítulo 6, hermanos. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Entonces, aquí vamos a mirar que la firmeza del pacto adquiere un compromiso de juramento, hermanos. O sea, no era cualquier pacto, hermanos. Hebreos 6, versículo 13. Amén, hermano. ¿Lo tenemos? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, esta promesa es lo que se está refiriendo al pacto con Abraham en Génesis 15, 17 y muchos versos más. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿por qué? Porque no hay nadie mayor que Dios. Juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Y habiendo esperado con paciencia Abraham, alcanzó la promesa. O sea, alcanzó la promesa de ver el nacimiento de Isaac, pero no alcanzó a ver la descendencia que era Cristo. Solamente vio su día, se gozó y saludó de lejos también la nueva ciudad. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son dos cosas inmutables? El juramento y la promesa. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante de nosotros. Quiero aquí leer unos textos acá de la interlineal del 17. Por lo cual, queriendo mostrar más abundantemente Dios. Aquí la palabra donde dice mostrar es epidesai. Es un intensivo griego que significa como supermostrar. Más o menos eso es lo que trata de decir el griego. Entonces, el sentido del juramento comprende de parte de Dios una superdemostración de la promesa hecha. ¿Cuál es la superdemostración de la promesa hecha? Juramento. No solamente intervino en el pacto, no solamente prometió, sino que Dios interviene con juramento para hacer firme la promesa que Dios le hizo ¿a quién? A Abraham. 17, para mostrar a los herederos de la promesa lo inmutable de la resolución de él, interpuso juramento. ¿Sí? O sea, es como decir que Dios estuvo en el medio del juramento que hizo con Abraham. ¿Cómo entendemos esto nosotros? Esto lo entendemos cuando Dios hizo el pacto con Abraham. Vamos ahora nuevamente a Génesis 15, pero ahora leamos los versos que no hemos leído. Génesis 15, leamos ahora desde el versículo 9. Entonces aquí vamos a mirar cómo se hizo el pacto de Dios con Abraham. Y vamos a mirar cómo Dios estaba en medio de ese pacto. Génesis 15, 9. Y le dijo Dios a Abraham: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola, también un palomino. Recuerde que todavía aquí no estaban detallados los sacrificios levíticos, ¿sí? Pero esto ya nos muestra una figura que nos introduce más adelante a ellos. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba.
Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿A qué hacía referencia esta premonición de Abraham? Hacía referencia al tiempo que el pueblo suyo, su descendencia, iba a ser esclava en Egipto. Hace referencia a esto. Lo sabemos por el 13. Entonces Yahvé dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riquezas. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía sacrificio, muchas veces para saber que Dios aceptó el sacrificio, ¿qué sucedía? Descendía fuego. El caso de Salomón, cuando hizo el altar, cuando hizo el templo. El caso de Elías, cuando se enfrentó a los 850 profetas de Baal y Acera, descendió fuego. Entonces aquí vemos nosotros que el fuego era señal de que Dios estaba en medio, ratificando y aprobando el pacto con Abraham, hermanos. 18. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, en el río Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneseos, los cadmoneos, eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Sí? Entonces ahí vamos entendiendo nosotros cómo Dios estuvo involucrado en ese pacto previamente, antes de que se diera la ley. Ahora, la última parte del versículo nos llama mucho la atención, porque dice de Gálatas 3:17, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, o sea, no abroga el pacto. Aquí quiero entrar a considerar algo. Desde la promesa de Abraham en Génesis 15 hasta la ley, aquí entramos en un problema porque literalmente no hay 430 años. Más o menos, desde dada la promesa a Abraham hasta la entrada de Jacob a Egipto, hay aproximadamente 215 años. Y desde la entrada de Jacob hasta la salida de Israel, sí hay 430 años. Más o menos son 615 años desde la promesa hasta la salida, ¿sí? Entonces, vamos a mirar por qué hay esa diferencia, porque algunos comentaristas han dicho, o algunos críticos, mal críticos de la Biblia, han dicho que la Biblia se equivoca por estas definiciones que da, en este caso el apóstol Pablo. Pablo conocía la ley, efectivamente Hechos y Éxodo 12 nos dice que eran Éxodo 12, 40 nos dicen que era 430 años que estuvo cautivo en Israel, ¿cierto que sí? Entonces vamos a mirar qué hemos entendido nosotros acerca de la suma que hace Pablo del tiempo, que son 430 años y no 615 años. Vamos a mirar que la promesa Dios se la hace a Abraham y a su descendencia. Abraham, la misma promesa se la hace a Isaac y la misma promesa se la hace ¿a quién? A Jacob. ¿Sí? Entonces vamos a leer Génesis 22, versículo 10. Génesis 22, versículo 10. Génesis 22, 18, hermanos, 18. Listo. Amén, ¿lo tenemos? Entonces le dice, este es Isaac. O sea, ya leímos que se la hizo a Abraham. Ahora aquí se la vuelve a decir a Isaac. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Listo? Aquí nuevamente se le hace la misma promesa de la simiente. Génesis 26, 4. Multiplicaré nuevamente a Isaac
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Isaac, ahora 28:14. 28:14. Y será tu descendencia, este es Jacob, ya no es Isaac, es Jacob. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿Y en qué? Y en tu simiente. Entonces nosotros creemos que Pablo está viendo el cumplimiento de los 430 años es desde acá. Desde acá hasta dada la ley, sí hay 430 años. Es para poder entender entonces en parte esa diferencia de los 215 años. Volvamos entonces al versículo 17, terminémoslo. Dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar el mandamiento, hermano. ¿Sí? Entonces vamos a mirar acá una palabra en el griego. Cualquiera entonces que sea el cómputo que hizo Pablo, lo que él quería mostrar era que la promesa antecede a la ley 430 años. Y no abroga, no anula la promesa hecha a Abraham cuando vino la ley. Eso es lo que está tratando más o menos de decir el escritor. La ley dada 430 años después no puede anular o debilitar la promesa. Y esa promesa era ¿qué? El recibimiento del Espíritu Santo y la justificación por la fe. La ley no puede abrogarla, porque en la misma ley Dios habla de la promesa y de la justicia por la fe. Y versículo 18. 18, sí. Porque si la herencia, entonces ahora mire lo que nos está introduciendo, que la herencia está relacionándola con la promesa. Y la herencia entonces era en este caso el recibimiento del Espíritu Santo y la justificación por la fe. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El interlineal dice: porque si a base de la ley, la herencia, si a base de la ley, la herencia ya no es a base de la promesa, pero Abraham mediante la promesa la ha otorgado Dios. El interlineal es muy complejo para leer. Si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. ¿Listo? Entonces aquí ya Pablo cierra la idea que estaba tratando y les dice: si la herencia fue por la ley, entonces la herencia pertenecería al pueblo de la ley. ¿Me entiendes? Si la herencia fuera por la ley, la promesa pertenecería al pueblo de la ley, la herencia que serían los judíos. ¿Sí? Pero aquí está diciendo que es por la promesa, no es por la ley. O sea que si es por la promesa, pertenece al pueblo de la fe. Lo dice el versículo 7, los que son de fe. Entonces aquí está excluyendo la ley para poder introducir la promesa que es por la fe. Aquí está excluyendo la ley claramente. Termina el apóstol Pablo diciendo: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Está excluyendo la una de la otra. ¿Sí? Entonces aquí claramente esto nos muestra a nosotros que la promesa es por la fe, no es por la ley. ¿Sí? Pero Dios la concedió por gracia a Abraham mediante ¿qué? Mediante la promesa. O sea que la promesa es superior a la ley. Superior porque fue dada primero, superior porque la ley no la invalida, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo no se está apoyando en la ley para la promesa, sino que se está apoyando en la fe
para el cumplimiento de las promesas, hermano. Amén. Entonces terminaríamos esta perícopa del versículo 15 al 18. Dios mediante, en la próxima reunión vamos a mirar, el texto lo dice, entonces ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Sí? Si la ley no podía justificar al hombre, entonces ¿cuál era el propósito de la ley? Entonces ahí empieza el versículo 19, los que tienen Reina y Valera 60, hay un subtítulo que dice propósito de la ley. Entonces veríamos la perícopa del 19 al versículo 23, que nos va a hablar entonces de cuál es el propósito de la ley. Pablo lo que está haciendo es disertando y presentando defensa para mostrarle a los judaizantes y a los gálatas que deben volver a mirar al Señor, a la descendencia, deben volver a mirar la justificación por medio de la fe, porque por medio de las obras era imposible. Y está mostrando en lo que acabamos de ver hoy la superioridad de la promesa, la superioridad del pacto que Dios hizo con Abraham sobre la ley, porque la ley no puede vivificar, la fe sí. Señor Jesucristo en su obra por medio de la fe. Amén, hermanos. Entonces vamos a terminar acá. Dios mediante, entonces vamos en la próxima reunión, seguiremos con la otra perícopa y pasaremos entonces a mutualizar el tema. Amén. Que el Señor pueda cada vez más abrir su palabra en nuestro interior para poder ser uno con el apóstol en el Espíritu y poder entender las razones que da Dios entonces para guiar a los santos hombres a escribir su palabra. Oremos.